Gracias por su asistencia. Para mí es un gran honor presentar a un buen amigo y buen colega. Iba a decir viejo colega, pero no, es un buen amigo y buen colega, el doctor Sergio Arevalo Moisello. Sergio es profesor distinguido en el Departamento de Procesos y Tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Y de hecho, si no estoy equivocado, fue director y fundador de la División de Ciencias Naturales y Ingeniería, ¿no, Sergio? También tuvo una larga trayectoria en el departamento, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, en el área de Ingeniería Química de la UAM Iztapalapa, que fue donde yo lo conocí y donde tuvimos la oportunidad de trabajar en proyectos grandes al interior del Instituto Mexicano del Petróleo. Sergio es ingeniero químico por la UNAM, tiene también la maestría en Ciencias en la Universidad de California en Davis, y el doctorado en bioprocesos lo obtuvo en la Universidad Tecnológica de Compiègne en Francia. Es muy activo en la publicación de artículos, ha generado más de 150 artículos y un número importante también de capítulos de libros en el área de la bioingeniería. Actualmente tiene más de 3.000 citas, ha obtenido 5 patentes y también ha graduado más de 45 estudiantes, básicamente de maestría y doctorado. Su campo de experiencia es en bioprocesos ambientales, trabajando principalmente en tratamiento biológico de emisiones. También, gracias a su trayectoria y a la calidad de su trabajo, ha ganado varios premios, sobresaliendo el Premio Nacional de Ciencias en el campo de la tecnología en el año 2010. Sergio, muchas gracias por tu asistencia. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues gracias, Elías Ricardo Maciel, por la invitación a venir acá. Siempre es un gusto revisitar el IPCIT. Y bueno, cuando Marcial me hizo la invitación para este seminario, me comentó que es un seminario para todo el instituto. Entonces, pues siempre es un conflicto en hacer alguna cosa muy general, muy aplicada. Pues espero que haya un poco para ambos campos, ¿no? Entonces, la plática que voy a presentar tiene una introducción sobre el campo de trabajo, donde estoy, que el tratamiento biológico de aire contaminado, una introducción. Después voy a hablar de un caso industrial que viene siendo el origen de mi investigación en este campo. De la investigación industrial surgieron algunos cuellos de botella que ameritaron pues, hacer más investigación, y presentaré algunos de las cosas que hemos hecho en ese campo y finalmente pues, algunas conclusiones. Entonces, bueno, de los problemas ambientales globales, un buen número de esos problemas ambientales tienen que ver con la atmósfera que nos ha puesto ahí, el lluvia ácida, destrucción de capa de ozono, calentamiento, etc. Entonces, la atmósfera es un tema que por la difusión es un problema global. Y si vamos a contaminación de aire, pues lo podemos clasificar de muchas maneras, en términos de cuáles son las fuentes, móviles, fijas o difusas, si las fuentes son naturales o genobióticas, el tipo de contaminante, son partículas o gases y vapores. En el caso de gases y vapores, que es el tema que yo voy a tratar, puede ser contaminación por gases, puede ser contaminación por compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos volátiles. Entre esos, pues destacan los azufrados, los nitrogenados, gases de efecto invernadero, etc. La definición de vapor, pues es compuesto orgánico con una presión de vapor mayor a 0.1 milímetro de mercurio a condiciones normales. De estas fuentes, bueno, una foto de partículas. Cuando hablamos de contaminación del aire, es importante ver que hay muchos ámbitos donde podemos referirnos a la contaminación del aire y son muy diferentes. Por un lado, y es el que primero nos viene a la mente, pues es el problema de la contaminación del aire en una ciudad, la contaminación del aire que está en el exterior. Y de esto se ocupan las Secretarías de Medio Ambiente. Ahora, hay los contaminantes principales que nos ocupan el ozono, las partículas, dióxido de azufre. Pero también hay otras formas de contaminación del aire que son muy relevantes y que van a ir adquiriendo relevancia
con el tiempo. Por ejemplo, tendríamos las que tienen que ver con los ambientes de trabajo, donde podemos tener contaminación por ozono, por las máquinas que tenemos ahí, compuestos orgánicos volátiles, por el uso de materiales de limpieza o simplemente el mayor uso cada vez que tenemos de materiales reciclados, o porque las condiciones en las oficinas implican que para mantener unas condiciones ambientales apropiadas hay que estar recirculando el aire, y eso implica que los mismos volátiles que se van generando, mismo por las mismas actividades, se van acumulando. Aquí, y en este caso, pues sería la Secretaría del Trabajo, al igual que las condiciones adentro de una empresa. Por ejemplo, aquí en el caso de un taller de pintura, pues los contaminantes compuestos orgánicos volátiles. Ahora, esto se ocupa la Secretaría del Trabajo, esto se ocupa la Secretaría del Medio Ambiente. Cuando rebasa la contaminación las fronteras de la empresa, pues pasa a otro. Y también hay otras partes en donde son de la parte habitacional o dentro de casas, donde realmente el que se está ocupando, aunque no directamente el problema, pues las consecuencias es la Secretaría de Salud, problema de aire en casas. Y habría otro problema, por ejemplo, estos de la basura, que pues, prácticamente nadie se ocupa, ¿no?, los problemas generados de contaminación por esto, que son compuestos orgánicos volátiles, compuestos inorgánicos volátiles, compuestos azufrados. Entonces, como se ve aquí, la contaminación de aire tiene diferentes ámbitos y las soluciones que pueden servir para ciertos niveles no necesariamente van a servir para los otros. Entonces, aquí hay un campo de estudio. Ahorita, en México tenemos poca preocupación por lo que sucede adentro de los interiores, porque hemos sido bendecidos como país con un clima bueno, entonces podemos abrir la ventana con frecuencia, aunque eso puede implicar para ciertos casos que nos estamos importando la contaminación del exterior. Pero en la medida de que nos estamos urbanizando y las construcciones se vuelven pues, más cerradas, pues vamos a tener cada vez más problemas de contaminación de aire de interiores. Entonces, otro problema, digamos, en términos de contaminación del aire, pues el problema de los malos olores naturales generados, malos olores generados por actividades naturales de los materiales orgánicos. Ahí destacan, pues, básicamente los compuestos de azufre, destaca el ácido sulfúrico, pero también los mercaptanos, esas moléculas organoazufradas, compuestos nitrogenados, pues, son sustancias que no podemos detectar muy bien, porque además evolutivamente evolutivamente hemos desarrollado esta gran habilidad de identificar compuestos que tienen que ver con la putrefacción. O sea, finalmente no queremos identificar cosas que están echadas a perder o donde hay enterrados cadáveres, en fin, entonces desarrollamos esa habilidad. Entonces, fracciones de parte por millón de estos compuestos azufrados son suficientes, pues, para que nosotros lo detectemos. Ahora, la contaminación por olores que puede ser generada por una planta de tratamiento de aguas, una fábrica de alimentos, esa contaminación en realidad no va a atentar tanto a nuestra salud, como puede ser simplemente afectar, pues, tener un bienestar, o sea, un mal olor nos afecta, nos molesta, nos irrita, aunque no nos vaya a hacer finalmente mucho daño. Entonces, pues, es una aspiración, pues, eventualmente a eliminarnos. Ahora, centrándonos, por ejemplo, en un problema de contaminación de aire, lo que podemos nosotros tener de fuentes fijas, es que lo podemos mandar a través de un tubo. Hay tecnologías que se han desarrollado desde inclusive principios del siglo pasado para tratar esos aires contaminados, por ejemplo, basados en procesos de absorción, oxidaciones térmicas, catalíticas, etc. Esas son tecnologías maduras que se aplican con frecuencia, y las tecnologías emergentes son procesos biológicos, membranas y oxidaciones avanzadas. La selección de tratamientos de fuentes fijas, puede ser de industrias o de plantas de tratamiento de agua, etc. Pues básicamente, ¿qué se hace para resolver este problema? Se usa algunas de estas reglas heurísticas, ¿no?, sobre esos procesos, basados, pues, básicamente en la experiencia, en posibilidad de alcanzar las eficiencias deseadas, compatibilidad con las propiedades de la fisión. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una corriente que se encuentra a muy alta temperatura, pues no podemos usar microorganismos para resolverla. Estamos
pensando en una corriente que tiene un contaminante muy peligroso, cuando benceno, algo muy peligroso, pues entonces necesitamos eliminarlo en un porcentaje mucho mayor que si son simplemente sustancias que como los olores, que cuando se difundan, pues finalmente van a alcanzar concentraciones que no nos van a molestar. Sobre el equipo, la robustez, la operación continua y eventualmente, pues finalmente los costos. Los costos son muy relevantes, ¿no? Entonces, basados en estos principios, pues esta es una tabla que se ve frecuente, una gráfica que se ve frecuentemente, de dónde son las condiciones en donde podemos encontrar ciertas de estas tecnologías para tratar el aire contaminado, basados en el tamaño de los equipos y en la concentración. Entonces, cada una tiene una explicación por qué se encuentra ahí, pero por ejemplo, si vemos absorción y regeneración, es pasar el aire contaminado a través de un lecho, por ejemplo, con carbón activado. Ese es un proceso que funciona muy bien. El carbón activado retiene las moléculas orgánicas de una manera muy eficiente, pero eventualmente se va a saturar. Eventualmente la capacidad del carbón se satura, entonces lo que hay que hacer es, hay que cambiar. Entonces, este es un proceso que funciona bien cuando las concentraciones son bajas, porque si las concentraciones son más altas, el costo de estar recambiando es muy alto y conviene, entonces tener un sistema con regeneración, que ya sería para veces más altas, y en fin, así son todos. Entonces, los procesos biológicos que voy a escribir a continuación se encuentran en esta zona, que básicamente es de baja concentración, en el gas, aunque puede ser para capacidades bastante elevadas. Y bueno, estos términos, simplemente para estar de acuerdo, es un pequeño glosario de filtración. Yo me voy a referir a esto como un nombre genérico para los procesos que limpian el aire contaminado por microorganismos, y los biofiltros son los equipos donde se llevan a cabo estos procesos. Dos equipos que son emblemáticos de este sistema son los violadores de lecho escurrido. Y para que los conozcan, el aire contaminado pasa a través de un reactor. Aquí en este caso tenemos un empaque, es un empaque plástico, pero puede ser diferente, puede ser algunas fotos, donde se desarrolla una biopelícula, el aire pasa a través de eso, el contaminante pues se diluye en el líquido que va disminuyendo, que va descendiendo, y pasa a la biopelícula, y aquí las bacterias se harán cargo de oxidar estos contaminantes o eliminarlos. Entonces sale el aire tratado, tenemos una corriente continua de líquido que nos ayuda para absorber el contaminante y transferirlo a la biopelícula. Y el otro sistema, que son los biofiltros, que son biofiltros empacados. Aquí en este caso no tenemos un líquido que está en recirculación continua, sino es solamente intermitente para mantener la humedad del lecho. El aire pasa por este empaque, y igual la transferencia del contaminante se da hacia la biopelícula directamente, que crece encima de estos empaques, y ahí se lleva a cabo la reacción biológica. Algunas de las cosas de los empaques que van en estos sistemas, en ambos reactores, pues para los lavadores de lecho. Sí funciona, lo que pasa es que tengo los dedos gordos y es que ya vi que si hay un botón que si lo aprietas te apaga todo, explota. Entonces, estos empaques plásticos, o anillos, o plásticos estructurados, o espumas de poliuretano, esas espumas que las hemos usado con frecuencia, son espumas de poliuretano que tienen una porosidad del orden de 5 milímetros. Entonces el aire pasa a través de la espuma, no como las espumas que normalmente que son inclusive, que tienen ojos cerrados, ¿no? Estas pueden funcionar para sistemas de lecho escurrido, estos de aquí, y otros empaques como, bueno, también inclusive piedra volcánica puede funcionar así, y otros empaques como las compostas, las astillas de madera, o el bagazo, o la turba, pueden funcionar muy bien para biofiltros, y de hecho son los empaques que normalmente se utilizan en esa manera. Entonces, las astillas de madera, por ejemplo, o el bagazo, que son fibras celulosas, esas no traen una carga inicial de microorganismos, pero normalmente cuando se inoculan estos sistemas se inoculan con lodos activados, y entonces el mismo sistema va a ir seleccionando los microorganismos que pueden degradar los compuestos orgánicos. ¿Cómo se lleva a cabo la degradación, digamos, en términos
de los procesos, pues básicamente no hay degradación de los compuestos contaminantes en la atmósfera, en el aire. O sea, para que sean degradados tienen que pasar a una fase acuosa donde se encuentra la biopelícula. Entonces hay un proceso de transporte donde se transfiere ya sea líquido y después a la biopelícula, directamente a la biopelícula, en el caso de los biofiltros, donde se lleva a cabo aquí los procesos de oxidación de los microorganismos, y después los subproductos salen, y esto sería los procesos. Entonces una parte de reacción. La parte de reacción implica que estos compuestos orgánicos o inorgánicos son utilizados en las células para reproducirse o como para material de reserva en ciertos casos, pero para hacer eso también necesita sacar la energía, y esos son los productos de mineralización. Como estos sistemas son generalmente sistemas cerrados, o sea, no estamos alimentando continuamente nutrientes, entonces llega un momento en donde las nuevas células comienzan a analizarse y finalmente los productos son productos de mineralización. Y son productos oxidados porque estamos hablando de contaminación en el aire, todas las condiciones son oxidantes, no son condiciones reductoras. Algunos ejemplos para que veamos, primero, de esos dos equipos de lavadores y hechos de fluido. Y una cosa que también quiero que se fijen, los niveles muy variados de sofisticación tecnológica. Este es un sistema, y hay muchos de estos, para eliminar olores en chiqueros. Entonces, aquí están los animales, sus excretas caen en un falso piso, donde se extrae con un ventilador y se pasan a través otra vez de estos astillas o composta inoculada, ¿no? Entonces, los contaminantes pues pasan a través de este filtro que en buena medida va a ayudar a que el aire que salga del chiquero pues va a estar reducido en olores, ¿no? Como pueden ver, el nivel de sofisticación tecnológica es muy bajo. De hecho, aquí debe estar el extractor, y tienen algunos tubos que pasan por abajo de esto para que el aire fluya. Este es otro es una planta de composta. El biofiltro es este, que tiene el tamaño de 2 campos de fútbol, ¿no? Y la planta de composta está por acá. El aire lo pasan por abajo de esta calle y filtra, percola a través de este tremendo biofiltro, ¿no? ¿Qué es el empaque? Que tiene 2 metros de altura. Son astillas de madera inoculadas con huevos activados. Y eso, pues, aquí el olor que se detecta adentro de la planta de composteo y afuera pues, es muy diferente. Aquí prácticamente se eliminan los olores. Estos son algunos otros biofiltros. Por ejemplo, este fue un biofiltro que se construyó aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Nosotros lo construimos, y algunas otras instalaciones, ¿no? Como pueden ver, los niveles de desarrollo tecnológico son diferentes. Para el caso de biolavadores, pues son sistemas como esos, donde están los empaques aquí adentro y el aire pasa a través del reactor y se transfieren los contaminantes. Aquí hay unas fotos, algunos equipos pues, de bastante gran tamaño. Las aplicaciones de los sistemas biológicos pues, en industria, básicamente donde hay manejo de solventes. La parte más importante es donde para tratar olores de origen natural, como caso de compostas, plantas de tratamiento de aguas residuales, diferentes industrias relacionadas con alimentos y productos naturales, y otros talleres de pintura, imprentas. Biogás es una aplicación interesante para los procesos, este tipo de procesos, para eliminar los compuestos azucarados, eventualmente enriquecer, eliminar el CO2, y también las emisiones de remediación de suelos. O sea, una vez que se haya un suelo contaminado, pasa a través de estos sistemas. ¿Por qué es popular? Porque no es tan popular. Pues es popular porque sí funciona bien, donde otras son ineficientes. Y aquí, los que están algo familiarizados con procesos biológicos, para tratamiento de agua o remediación de suelos, pues es básicamente lo mismo. La planta de tratamiento biológico de agua, que es un proceso muy eficiente y funciona muy bien, lo es porque trata con concentraciones de contaminantes en el agua bajos. Entonces estamos hablando de hasta que 20, se corrigen medidas, no sé, 20 gramos por litro, ya sería una concentración muy alta, ¿no? Y eso no es una concentración alta de gramos por litro. Un agua muy contaminada podría tener 500 gramos por litro contaminantes, pero los sistemas biológicos no funcionan ahí. Igual la remediación de suelos. Un suelo contaminado con hidrocarburos que tiene
que tiene 10 gramos por kilo de hidrocarburos, funciona muy bien, pueden funcionar muy bien los sistemas biológicos. Pues si tiene 500 gramos por kilo de suelo contaminado, los sistemas biológicos pues van a funcionar, pero van a tardar años en poder hacerlo. Entonces no son las mejores tecnologías, hay otras físico-químicas que son mucho más eficientes. Un suelo que tiene medio kilo de hidrocarburos, lo sacamos y lo quemamos, y sacamos energía y resolvemos el problema. Pero uno que tiene 5 gramos por kilo de contaminantes, no lo podemos hacer. Los sistemas biológicos pueden funcionar. Lo mismo funciona con el aire. Un aire muy contaminado no lo vamos a poder resolver con sistemas biológicos porque se van a ver sujetos en emisión, a toxicidad por los contaminantes, pero en bajas concentraciones funcionan muy bien. Son simples, tienen que tener productos químicos involucrados y en general es amigable con el medio ambiente en el sentido que funcionan en pHs razonablemente neutros, no son muy ácidos, no utilizan sustancias tóxicas, entonces vamos en ese sentido, se podemos entender. Por otro lado tienen las desventajas que están en competencia con otras que pueden ser muy eficientes para ciertos casos particulares. En general estos procesos apenas se están conociendo, son procesos lentos y eso es una cuestión termodinámica. Si son procesos a temperaturas bajas, los procesos van a tener que ser mucho más lentos que son a temperaturas altas, pero no podemos irnos en contra de la termodinámica. No hay valorización de las leyes ambientales de la biofiltración y hay algunas dudas para ciertas aplicaciones, como en el caso de aire interiores, que los sistemas biológicos pueden funcionar muy bien. Hay dudas respecto si pueden haber emisiones de bacterias o emisiones de esporas, en fin, hay algunos problemas para resolver. Estas dos cosas están aquí abajo. Este es un perro y este es una lata. Lo puse porque cuando estábamos trabajando los procesos con grupos que no estaban familiarizados con sistemas biológicos, decían, yo lo que quiero con mi problema es tener como una alarma electrónica, ¿no? Yo le pongo una clave y funciona, como una televisión, y yo la prendo y sale el Chavo del 8, ¿no? O sea, no tengo que pensar. Los sistemas biológicos tienen otra lógica. Es como si tú tienes para proteger una casa, una alarma electrónica o un perro. O sea, el perro tiene cierta iniciativa que no tiene la alarma electrónica. Estos sistemas para resolver son como los perros. O sea, sí son diferentes, hay que tratarlos de una manera, pero tienen una ventaja, pueden aprender también. O sea, un sistema biológico con el tiempo, y voy a dar un ejemplo, pues las bacterias se van adaptando a las condiciones y se vuelven por el tipo más eficientes. Entonces, ahí está esa diferencia, ¿no? Entonces, algunos proyectos, voy a hacer un repaso de los proyectos en la UAM, donde tengo experiencia en este campo. Y entonces todo empezó con un proyecto de aire contaminado en la ciudad de Monterrey, que estaba, como pueden ver, es la planta esa es la planta de celofán en rayón, está en la mitad de la ciudad, y esta planta emitía 2000 metros cúbicos, aquí se confundió, 2000 metros cúbicos de un gas que tenía 50 a 800 partes por millón de ácido sulfídrico y disulfuro de carbono, CS2, que son concentraciones muy altas. Eso en la punta de la chimenea, ¿no? ¿Y qué es lo que provocaba? ¿No? Pues que provocaba que las emisiones de la chimenea aquí, pues había una zona donde, pues bueno, había muy mal olor, corrosión, se favorecía corrosión de metal, corrosión de construcción de cemento, corrosión de madera, y bueno, y finalmente había había bastante manifestación respecto a esto, porque además no había norma que pudiera la gente usar para defenderse de esta situación. Y bueno, ¿de dónde venía esta contaminación? Esto es la producción de productos de la celulosa, que es una tecnología ya vieja y de hecho ya de salida, en donde la pulpa celulosa se hace reaccionar en condiciones alcalinas con disulfuro de carbono. Entonces forma un bioéster que es lactogenato sólico de celulosa, que también se conoce con el nombre de viscosa. Entonces, es una manera de solubilizar la celulosa, hacer la reacción en condiciones alcalinas con disulfuro de carbono. Y luego cuando se pone en condiciones ácidas otra vez en una solución ácida,
lo que se hace es que se libera el tioéster. Entonces parte de esa molécula sale como bisofluorocarbono y parte se transforma en H2S. Ahora, cuando eso se pone en una tina, digamos, como si fuera una regadera, se llama spinneret, la coagulación se da en forma de hilo y eso es el rayón, como lo conocemos como rayón. Cuando se da sobre una tina y dejando desde una película se forma el celofán, y cuando se hace la coagulación en masa se forman las esponjas de celulosa. Entonces, más o menos las cantidades que se producen de eso son un kilogramo de viscosa produce emisiones entre 20 y 30 gramos de bisulfuro, y más o menos estas cantidades, 400.000 o 700.000 metros cúbicos de aire por tonelada de producto, se producen con estas concentraciones de sus contaminantes. Entonces, el proyecto consistía en desarrollar alguna tecnología que cumpliera con estas características de esas restricciones, ¿no? O sea, esta era una emisión en continuo, se buscaba que la remoción de azufre se maximizara, con la idea no necesariamente de eliminarlo todo, pero que cuando saliera de la chimenea y cuando llegara al perímetro de la planta, estuviera en una concentración suficientemente baja para que no fuera detectable. O sea, no es necesario que sea cero, pero que no sea detectable. Minimizar la transferencia de contaminantes, o sea, no pasar el problema a otro lado, no pasarlo al agua, por ejemplo, el problema, y entonces que el agua, después cuando salga, después se vuelva a evaporar esos contaminantes y cause el problema en otro lado, que se adapte a las condiciones altas y cambiantes, porque es parte del proceso, que se adapte a las condiciones de entre 0 y 45 grados, porque pues Monterrey tiene una temperatura promedio de 20 grados en el año, ¿no? Pero está entre 0 y 45 grados. Y que sea continuo, obviamente con poca supervisión, condiciones no estériles, que sea un proceso a base de nitrógeno, pero que no necesite que estén estériles los reactores. Imagínense 2.000 metros cúbicos por minuto esterilizar ese aire, entonces es inconcebible. Que sea escalable y, bueno, obviamente barato, ¿no? Entonces, bueno, sí había habido unas propuestas con carbón activado solamente para el bisulfuro de carbono, con neutralización e incineración, pero las alternativas económicas eran muy caras, ¿no? Entonces, pues las opciones es algo diferente, y este es Henry Ford, que le preguntaron, él dijo respecto a su posición, que si él hubiera escuchado a los clientes, ¿no? Lo que hubiera hecho era caballos más grandes y carrozas más rápidas, ¿no? Pero pues que había que hacer otra solución un poco diferente, y en este caso pues había algunas ideas que se podía hacer con microorganismos, no avanzamos por ese camino. Y básicamente la base biológica de esto pues es el ciclo del azufre, ¿no? Aquí está la parte más reducida, como sulfuros. En la naturaleza los sulfuros son oxidados, ya sea directamente hasta sulfato, o pasando por diferentes intermediarios, como puede ser polisulfuros, azufre, tiosulfato, dependiendo pues básicamente de la presencia de microorganismos, del pH y del potencial de oxidorreducción. Cuando las presiones son muy reductoras, tendremos irnos para acá, cuando son oxidantes, tendremos ahí para allá. Y en la naturaleza, debido a lo ubicuo de los sulfuros, o sea, el azufre es parte elemental de la composición de los seres vivos. Entonces la descomposición de los seres vivos va a generar sulfuros, y por lo tanto, y puede ser bajo diferentes condiciones. En la naturaleza encontramos bacterias que oxidan los sulfuros en condiciones de pH muy bajas, menores a pH de 1 pueden sobrevivir, y son estos sulfolobos o acidioltobacilli, en pHs neutros, o inclusive en pHs altos, arriba de 8, y que pueden funcionar pHs 10 y 11, y son bacterias completamente diferentes, pero que tienen esa capacidad finalmente de oxidar. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Cómo lo hacen. Los lactobacilos pueden hacer esta oxidación hasta sulfato, acumulando un intermediario que es el azufre en función de los niveles de oxígeno que haya. Cuando el oxígeno está en exceso, pues básicamente encontramos eso, pero cuando hay limitaciones, sí vemos acumulación de azufre. Algunos de estos lactobacilos pueden ser facultativos, es decir, no solamente utilizan oxígeno como aceptor de electrones, sino también nitrato como aceptor de electrones, y producir, bueno, reducir el nitrato eventualmente a
nitrógeno. Y algunas algas, bacterias fotosintéticas, pueden hacer el mismo trabajo, utilizando finalmente CO2 como aceptor de electrones. En la naturaleza encontramos normalmente una mezcla de bacterias que tienen que ver, que se van a repartir en función a los compuestos, si son compuestos inorgánicos, como sulfídrico o sulfato, o hay además de los compuestos orgánicos organoazufrados, ¿no? O el dimetilsulfuro, dimetildisulfuro, metilmercaptano o dimercaptano. Estas sustancias son productos naturales, entonces, de la degradación de los compuestos azufrados, estos compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Entonces, así, si básicamente son sistemas muy ricos en compuestos inorgánicos, lo que vamos a encontrar ahí son básicamente bacterias obligadas y biolitótrofos. Se van a utilizar la energía de la oxidación de estas moléculas de óxido de azufre para fijar CO2 como fuente de carbono. Y en la medida que se van enriqueciendo en compuestos azufrados, finalmente llegamos al final de los heterótrofos, donde van a utilizar como fuente de carbono la parte orgánica y como fuente de energía la misma parte orgánica. Se van a oxidar estas moléculas, de ahí sacan la energía, ahí utilizan el carbono, y la parte del azufre que está en esa molécula la van a incorporar como fuente de azufre, pero sin sacar energía de esa utilización. Y en el centro de esto pues hay mezclas de bacterias. Esto va a ser relevante porque al rato hicimos algunos análisis poblacionales de algunos cultivos, donde efectivamente vemos esta distribución de poblaciones cuando son compuestos orgánicos o inorgánicos. Bueno, ya digamos, ¿qué se hizo con respecto a la solución de este problema? Bueno, se hizo desde el laboratorio hasta aplicaciones industriales. En el laboratorio aislamos bacterias de diferentes fuentes de lodos activados, de algunas lagunas que tenían naturalmente emisiones de sulfídrico. Se enriquecieron las poblaciones, se hicieron pruebas en fermentadores. Utilizamos sistemas de respirometría, con mucho más adelante de eso, para probar las actividades. Y bueno, finalmente encontramos un consorcio que era capaz de utilizar disulfuro y sulfídrico como fuente de energía y era oxidado. Entonces, el objetivo de microbiología fue aislarlo y poder crecer en un sistema continuo. Estos son algunos resultados, digamos, de las que obtuvimos con esos consorcios. Aislamos un consorcio en condiciones de pH cercanos a la neutralidad. Eso fue un objetivo que nos pusimos inicialmente como idea, porque la ventaja de trabajar en pHs más alejados de la acidez es que podemos mejorar la absorción del sulfuro. Más adelante vimos que en realidad no era tan importante. Y bueno, estas bacterias funcionaban muy bien en pHs neutros, mostraban evidentemente una cierta inhibición con sulfato, porque el sulfato es el producto final de la reacción. Digamos, para el caso del bisulfuro carbono, primero este bisulfuro se hidroliza en H2S, dos moléculas de H2S y CO2, y el H2S se sigue oxidando hasta primero acumulando azufre y finalmente sulfato. Entonces el sulfato es el producto final de la oxidación, entonces las bacterias sí muestran cierta inhibición. Sin embargo, lo que es interesante es que alrededor de los 25 gramos por litro hay una caída, pero después inclusive hay una actividad remanente hasta en condiciones de 100 gramos por litro de sulfato. Entonces, bueno, eso nos indica que hay que trabajar los sistemas impidiendo que se acumulen sulfato en condiciones altas, y las velocidades de reacción hacia el sulfídrico pues, sí son mayores que el disulfuro, y básicamente es explicado porque el sulfídrico es parte de la misma oxidación del disulfuro. Bueno, se logró una población, un microorganismo puro que se logró aislar, con muchas dificultades, porque son bacterias un poco fastidiosas de aislar, y de hecho no crece sobre agar, habría que usar goma de lámpara, que creciera. Entonces es una Lactobacillus neapolitanus. Y los siguientes, bueno, ya lo teníamos en fermentadores, cómo pasar a la siguiente escala. Y como habíamos probado la actividad de esos fermentadores, pero el fermentador evidentemente no era una solución para este problema, porque pasar grandes cantidades de aire por fermentadores implicaba tener equipos muy grandes, y además implicaría mucha caída de presión. Imagínense pasar un aire a través de este reactor simplemente que debe ser
la cabeza hidrostática de esto, ¿no? Ya necesitamos comprimir el aire, o sea, no había posibilidades de comprimir estos aires que estaban saliendo de estas chimeneas de la emisión. Entonces, pues finalmente nos fuimos con los sistemas de biofiltros de lecho escurrido, que nos permite tener altas densidades celulares por bacterias que se pueden pegar al empaque, bajas caídas de presión. La caída de presión es un tema muy relevante porque necesitamos pasar el aire a través de esto. Entonces necesitamos imprimir una cierta presión a la entrada del sistema. Entonces tampoco esos sistemas ofrecen tanta resistencia al flujo. Los tiempos de residencia pueden ser bajos, y ahorita voy a explicarlo, porque eso es muy importante. Un tiempo de residencia alto implicaría que los equipos tienen que ser enormes, que pueden controlar materiales ligeros, ¿no? Arrancamos una planta piloto ahí en la UAM con este empaque. Vimos que sí las bacterias, estas que habíamos aislado del reactor, sí podían colonizar el empaque. Este es un resultado del arranque de estos sistemas a partir de una pequeña población. Tarda aproximadamente de un mes y medio en alcanzar un estado estacionario donde se coloniza todo el empaque. Y bueno, esto que está aquí es una gráfica de la caída de presión, o sea, la energía que necesitamos utilizar para que pase a través de esto, y eso se debe, como se va formando la biopelícula, los espacios donde fluye el gas son menores, entonces necesitamos tener más energía, ¿no? Con estos datos de la ingeniería de esta torre, desde acá, diseñamos una torre piloto, eso ya en los lugares de la empresa, que se construyó con un volumen de 7.5 metros cúbicos, que es más o menos empaque de aproximadamente por aquí hasta por acá, y lo tratamos con 75 metros cúbicos por minuto. Eso nos da un tiempo de residencia de lecho vacío, o sea, simplemente dividiendo esto entre esto, de aproximadamente 6 segundos. Creo que metemos un segundito ahí porque cuando pensamos en sistemas biológicos pensamos en cosas que tardan horas, ¿no? Minutos en el mejor de los casos, pero horas, o que tardan días en algunos casos, ¿no? Y aquí estamos hablando de tiempos de residencia de 6 segundos, pasar el aire y pasar de aquí para acá. Y las eficiencias, pues en el caso del sulfídrico eran superiores al 95%, el bisulfuro superiores al 85%. El bisulfuro es más recalcitrante que el sulfídrico. Bueno, de ahí se hicieron otros escalamientos. De hecho, en la planta de rayón, esta era la chimenea que tenía originalmente y se sustituyó por un biolavador, biolavador, y este trabajaba 300 metros cúbicos por minuto, con tiempos de residencia menores a 5 segundos. Y bueno, removió alrededor de 20 toneladas al año de azufre este sistema. Y este fue el que finalmente se hizo más grande, que tenía 70 metros cúbicos de volumen y llegó a tratar 700 metros cúbicos por minuto de aire. Este equipo que está acá es un sedimentador porque acumulaba muchísimo azufre, entonces el azufre se recuperaba deberíamos recuperar alrededor del 50% del azufre fumado. Como azufre biológico es muy interesante porque resultó ser un muy buen fertilizante cuando se propone a los suelos. Esta fue una planta que se hizo en Estados Unidos, en la planta de 3M, solamente para el bisulfuro. Son dos reactores porque por problemas de viento no podía ser una torre tan alta. Y aquí no se ven los resultados, aquí faltan un poco, pero estos eran los resultados de estos reactores. El primer reactor, que era el que recibía la carga más alta, llegaba a tener capacidades de eliminación del orden de 500 gramos de bisulfuro de carbono por metro cúbico de aire por hora. Y esta planta funcionó durante un buen tiempo. Y otros desarrollos basados en esta misma tecnología para eliminar compuestos orgánicos volátiles. Estos tienen de una planta de una imprenta y una planta para tratamiento de olores, una planta de tratamiento de aguas. Y otros resultados que después siguieron, como una planta que se hizo esto fue en Ciudad Juárez. Esta misma tecnología la aplicamos para la desulfuración de biogás, una planta que está en Chile, y otros desarrollos ya no biológicos con fierro y algunos otros reactores experimentales. Esta fue una planta piloto que se hizo para biodesulfurar biogás en un relleno sanitario que está en Guajimalpa. Montamos esta plantita. Y bueno, eso fue en el laboratorio del escurrido.
De ahí nos metimos a trabajar con biofiltración y a partir de 98 comenzamos a tener algunos resultados y obtener otros diferentes productos de eso, ¿no? Entonces, digamos, es la parte aplicada y digamos, ahí termina la parte del caso industrial. Cuando habíamos ya tenido resultados interesantes en eso, bueno, dijimos, ahora ¿qué hacemos? Porque también los proyectos industriales, estos que llevaron a las patentes de los tratamientos biológicos y las instalaciones de estos sistemas en México y fuera de México, pues después esta compañía vendió la parte ambiental, la vendió por ahí de más o menos principios de 2000, de la parte ambiental, entonces ya no, y se quedaron con la patente, entonces ya no hubo posibilidad como seguir trabajando en nuevos desarrollos. Entonces nosotros seguimos con la investigación porque en el camino encontramos algunas cosas interesantes. Y en particular vimos que estos productos que habíamos hecho, esas tecnologías funcionaban muy bien para esas altas concentraciones de sulfídrico. Y que estamos buscando ahora era trabajar con con tecnologías que pudieran trabajar con menores concentraciones de contaminantes, pero que de todas maneras sean muy molestas, como el caso de los olores. Y entonces, pues bueno, ahí el asunto fue, dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros empujamos los pHs hacia pHs mayores de los pHs utilizados en estos sistemas? Pues simplemente sabiendo que a pHs mayores la solubilidad del sulfídrico aumenta. De hecho, esas son las solubilidades del sulfídrico, del sulfuro ácido, ¿no? HS-, o del sulfuro en agua, ¿no? Y los datos marcan que un pH de 10, la solubilidad del sulfuro como tal es 10.000 veces mayor que un pH 4. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué ventajas tenemos con eso? Bueno, si nosotros podemos solubilizar 1000 veces más de este contaminante, la parte del transporte se favorece proporcionalmente a eso. Entonces, cuando entra en contacto el aire con este líquido, pues vamos a poder aumentar sensiblemente las velocidades de absorción, no tanto por los coeficientes, sino básicamente por el equilibrio. El equilibrio es muy favorable para la solubilidad. Ahora, ¿y qué pasaría con la reacción? Bueno, por un lado, estimábamos, y después lo confirmado claramente, que seguramente no vamos a tener tan buenas actividades porque estas bacterias son más raras, o sea, no han tenido tanta capacidad, digamos, de irse adaptando. Entonces podemos asumir que las actividades iban a ser más bajas. También el problema de la inhibición, o sea, si podemos solubilizar más sulfuro, también va a ser más tóxico para las bacterias. Y ese era un problema que había que revisar. Después, teníamos indicios de que reacciones abióticas podían favorecerse a condiciones más alcalinas, entonces que a lo mejor pudiera resolver el problema anterior. Y bueno, también la duda, ¿qué pasa con los CO2 y carbonatos? Que también se solubilizan y para estos microorganismos quimionitótrofos, pues necesitan CO2 para crecer. Entonces podría ser una ventaja, a lo mejor, el hecho que hubiera más carbonatos solubles, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser una buena solución para olores. Entonces hicimos un poco el proceso, estuvimos trabajando con microorganismos aislados de consorcios, básicamente aislados de tierras alcalinas, de Texcoco, entre otras tierras. Y bueno, sí, encontramos una muy buena diversidad de bacterias sulfooxidantes, alcalófilas en estos suelos y llegamos a estar un par de microorganismos y identificarlos. Y ven aquí, bueno, cómo funcionan con respecto al pH, las actividades. Entre un pH de 8 y 10 se encuentran sus condiciones óptimas. Las bacterias que trabajamos previamente, los teobacillos, cuando llegaban a un pH de 8, la actividad caía estrepitosamente. Y si estaban varias horas en un pH arriba de 8, pues básicamente no podían recuperarse. Era como que se disolvían las bacterias. Sin embargo, la actividad se mantiene bien en condiciones entre 8 y 10, y inclusive ya en 6 baja mucho con respecto a las condiciones entre 8 y 10. Se aislaron unos consorcios, y bueno, lo primero fue estudiar las actividades de estas bacterias, y encontramos una cosa muy interesante utilizando estos son
es una herramienta, es un respirómetro para medir la actividad. Entonces, lo que se pone en esta temperatura controlada, tenemos un sensor de oxígeno, también en este caso tenemos un sensor de pH. Se ponen el medio, el pH, las condiciones apropiadas y las bacterias en solución. Y lo que estamos midiendo es el oxígeno disuelto. Entonces, simplemente las bacterias, aunque no tengan ningún sustrato, simplemente por respiración endógena, vemos una caída del oxígeno disuelto que es proporcional a la cantidad de bacterias que tenemos. A un momento dado se agrega la sustancia que queremos evaluar, en este caso el sulfuro, y entonces registramos la actividad biológica. Encontramos que simplemente cuando agregamos, inclusive en ausencia de microorganismos, a la hora de agregar en estas condiciones de pH el sulfuro, tendríamos un consumo de oxígeno. Y esto se debe básicamente a una reacción abiótica, que es termodinámicamente favorecida. Es un diagrama de fases, que es condiciones alcalinas del sulfuro, se favorece el paso a los polisulfuros. Ahora, esta reacción, estos polisulfuros, resulta que es la primera parte, ¿no? El sulfuro, cuando entra en condiciones alcalinas, es una reacción muy rápida, en orden de segundos a polisulfuros. Resulta que esos polisulfuros, pues, demostramos que son mucho menos inhibitorios que el sulfuro. Y los polisulfuros después son degradados química y biológicamente, eventualmente hasta sulfato. Aquí están algunos resultados sobre las velocidades de crecimiento. Alcanzamos estas tasas de crecimiento, 0.35 milimoles de oxígeno gramo proteína por minuto. Este valor de 1.32 es lo que habíamos encontrado para las bacterias a condiciones neutrófilas. Sí se ve, hay unos 4 veces de diferencia entre las actividades entre uno y otro. Son bacterias más lentas. Interesante es que las bacterias, las velocidades en términos con diferentes concentraciones de polisulfuro, su actividad es más fuerte hacia polisulfuros que inclusive para sulfuros. Eso es una cosa interesante porque hace que el efecto inhibitorio del sulfuro pues, sea menor. Entonces, los primeros resultados nos dieron que tuvimos, que sí tenemos unas especies que crecían más lentamente, pero que eventualmente sí llegaron a degradar los sulfuros, y la pregunta era si podían ser esos escalables a un reactor de lecho escurrido. Entonces, diseñamos unos experimentos para ver con H2S en estas condiciones, y bueno, estos son los reactores. Aquí se ve el tipo de empaque, que es esas espumas de poliuretano, los reactores, y trabajamos con concentraciones bajas de sulfuro, ¿no? De 1.8 a 18 partes por millón, pero tiempos de residencia en el reactor de lecho vacío de entre 6 y 1 segundo. O sea, el tiempo que pasa el gas de 1 segundo a través de este reactor. Y los resultados están en esta gráfica. Aquí está la carga, o sea, lo que estamos metiendo es lo que se elimina, y son las mismas unidades, de manera que esa línea que va aquí de 100 a 100, eso es pues, todo lo que entra se elimina, y podemos ver que a bajas cargas sí tenemos eliminación de 100%, y luego pues esto va disminuyendo. Hicimos algunas pruebas acá y encontramos que básicamente la eliminación se da por la biopelícula, y esto es relativamente fácil hacerlo sustituyendo el empaque por uno sin película y ver la misma capacidad de eliminación. Alcanzábamos capacidades de eliminaciones de 37. Esas son los mismos resultados que previamente, pero a 18, 10 y 2.5 partes por millón, y tiempos de residencia de 6, 4, 2 y 1 segundo, ¿no? Estas son las capacidades de eliminación, o sea, lo que consume. Hicimos un análisis sobre la transferencia, cuánto se estaba transfiriendo o cuánto podía transferirse, y encontramos que bajo esas condiciones, las líneas en amarillo es lo que se puede transferir. Es decir, que teóricamente lo que podemos pasar del gas al líquido, o sea, utilizando coeficiente de transporte, y lo que está reaccionando, pues es prácticamente lo mismo, lo cual nos indica que estos sistemas ya no podemos eliminar más porque está limitado por reacción. O sea, en este caso, el transporte y la reacción, bueno, sí son iguales, y
Llegamos hasta ahí. Aquí llegamos hasta la presión máxima, tenemos buenas transferencias, y finalmente la actividad catalítica de estos microorganismos fue limitante. Lo que nos podíamos esperar, y ya sabemos que son microorganismos más lentos. Lo que queremos hacer es, son lentos, entonces sí, algo que podemos hacer cuando los microorganismos son lentos es aumentar la cantidad de microorganismos, hasta cierto punto, ¿no? Porque vamos a ver que tener demasiado de los microorganismos no es deseable, ¿no? Les voy a enseñar unas cosas más adelante. De estos experimentos, pues, probamos algunos diferentes tipos de reactores de recirculación, y otro resultado, que son así como paralelos, aprovechando las altas tasas de lo que trabajamos pH alcalinos. Vimos en la literatura que se utiliza para la exhibición de metales, se utilizan soluciones de tiosulfato. Entonces hicimos la prueba de ver si estos sistemas alcalinos podrían resolver el problema de las altas concentraciones de tiosulfato, que son emisiones indeseables de la industria minera. Las condiciones de la exhibición con tiosulfato son entre 10 y 220 gramos por litro de tiosulfato para exhibiar cobre, plata y oro, entre 20 y 70 grados centígrados y pH alcalinos, pH alrededor de hasta 11. Entonces, montamos un reactor, ahí está, montamos ese reactor por recirculación con estas cantidades altas de tiosulfato y encontramos que sí logramos eliminar hasta 250 gramos de tiosulfato por hora por metro cúbico de reactor con estos sistemas, con estas mismas bacterias, adaptadas a estas condiciones. Aquí se ve el tiempo de adaptación, como eventualmente se llega a acumular, las eficiencias y se perdió una gráfica. Pero bueno, aquí ya teníamos la producción de sulfato a partir del tiosulfato era lo que podemos esperar. La población, que fue una cosa interesante, es que el cultivo, que fue un cultivo mixto de estos suelos alcalinos, se fue adaptando y bueno, en 40 días pudimos aumentar la tasa de consumo aproximadamente por un factor de 4. O sea, es que los microorganismos aumentaron en masa y aumentó también su adaptación, de manera que podemos lograr tasas mucho más altas de capacidad de eliminación, lo cual es interesante porque dice que estos sistemas adaptativos pueden dar mucho más. Eso fue para el sulfídrico con concentraciones alcalinas, pero en los olores no nada más es el sulfídrico, sino vienen también otras moléculas que son algunas moléculas organoazufradas, metanotiol, sulfuro de metilo, dietilio, sulfuro de metilo. Entonces, el siguiente grupo de trabajo de investigación fue ver cómo reaccionaban en condiciones alcalinas con estas bacterias que ya son, con estos contaminantes que son organoazufrados. Entonces, me voy muy rápido, pero bueno, por ejemplo, en términos de la solubilidad, pensamos que para los quioles, que sí podría haber un efecto, efectivamente, a pH 10, podemos solubilizar mucho más de los quioles, pero de los otros compuestos, dimetilsulfuro, dimetildisulfuro, esos compuestos que no son ionizables, la solubilidad no se afectó con el pH. Estuvimos trabajando con mismos consorcios, viendo los equilibrios. Esto ya implicó, por ejemplo, para estas moléculas que son muy, muy apestosas y además siempre van en el aire con muy bajas concentraciones, pues desarrollaron una nueva serie de técnicas para poder alimentar estas concentraciones a los gases. Bueno, usando la respirometría, diferentes reactores. Es para dimetilsulfuro, para bisulfuro de carbono y etanotiol. Bueno, en términos de la solubilidad, lo que se ve es que el bisulfuro y el etanotiol sí se mejora la solubilidad a pH alcalinos, pero el dimetilsulfuro y el dimetilsulfuro no tanto. Las tasas de remoción de bisulfuro, etanotiol y dimetilsulfuro sí remueven las poblaciones mixtas de esos, pero con aproximadamente un orden de magnitud menos que lo hacen las bacterias que crecen a pHs neutros. Bueno, son resultados de unos biofiltros, no me voy a tener mucho acá. Para el caso del dimetildisulfuro, también lo comparamos con condiciones neutras, y aquí están las condiciones de los alcalófilos y las cinéticas con respecto a diferentes condiciones de dimetildisulfuro, las neutras y los alcalófilos.
Y bueno, quizás los resultados relevantes son que son aproximadamente 10 veces más rápidas las condiciones neutrófilas que las alcalófilas. Sin embargo, la tolerancia a la inhibición es menor en las alcalófilas. Hicimos experimentos de largo plazo, ¿no? Que se ven hasta 240 días para la eliminación. Lo que se vio es que las capacidades de eliminación se fueron bueno, aquí tenemos eficiencias del 100%, aumentando la carga, se fueron mejorando y llegamos básicamente a conversiones, digamos, 140 partes por millón de ese compuesto eliminar 100%, y en el caso de las neutras mayores. Aquí están los resultados, digamos, ya en la parte adaptativa, la capacidad de eliminación y la carga. Si alcanzamos en una buena parte, sobre todo ya cuando el sistema estaba adaptado 160 días, eliminar prácticamente todo lo que estábamos midiendo. Hay que recordar que son concentraciones bajas que van en los olores, y en el caso del neutro también funciona muy bien. Básicamente todo el contaminante se transforma en sulfato, lo que está en amarillo ese es el teórico de sulfato con respecto a lo que podíamos esperar respecto a la oxidación de lo que estuvimos alimentando de dimetilsulfuro. Haciendo análisis sobre la respirometría y los datos cinéticos, partiendo los datos respirométricos y la concentración, los datos estimados que podíamos tener con esos reactores nos darían un máximo de 80 gramos para dimetilsulfuro y en el neutro 525, o sea, mucho más importante. Esos valores nunca los alcanzamos porque no es lo mismo pasar a la respirometría a hacer esa exploración que hacer los reactores donde sí hay problemas de transferencia de masa. Y van a ver ahorita los problemas de transferencia de masa. Estuvimos viendo después el efecto de mezclar estos compuestos con H2S, que no lo hemos visto, analizamos todos los compuestos puros, y bueno, estos sistemas sí se adaptan a la presencia de metil, a la presencia de H2S, con eficiencias superiores al 90% para el dimetilsulfuro y el H2S. Aquí están los resultados, muy un poco rápido acá. Haciendo un análisis de las poblaciones en general, se confirmó que básicamente la mayoría de la población era estos alcalovidrio, que son los bacterias quimiolitotrófos, pero sí hay una buena cantidad de bacterias heterótrofas acopladas con esta población que hace que el sistema pues, sea sano. Entonces, como resumen del tratamiento alcalino, las ventajas son las tolerancias al sulfato y sodio, la absorción rápida de ciertos compuestos, que el crecimiento lento de la biomasa tiene la ventaja de que no se van a componer tan rápido, es un poco engañarnos, pero que se adapta a los consorcios y se pueden eliminar en algunos de estos cantidades comparables, no tanto por las actividades intrínsecas, pero sino por la acumulación de biomasa. Las desventajas pues, son que eventualmente tenemos una actividad biológica más baja, pero finalmente la evaluación global es que pueden servir para concentraciones bajas de contaminantes, estos sistemas alcalinos. Bueno, ¿qué pasa en el camino? Pues en el camino se van estos empaques se van saturando de biomasa, ¿no? ¿Y cuál es el problema de tener la biomasa acumulándose de esta manera? Estas son fotos de resonancia magnética, ¿no? Esto es nada más como un corte, ¿no? O sea, pueden ver hay unas partes donde cuando empiezan los procesos donde el aire puede fluir a través de esto, pero luego hay zonas que son zonas muertas, ¿no? Va a quedar más claro ahorita. El problema de la acumulación pues es grave porque finalmente si tenemos mucha biomasa el tiempo de residencia real disminuye, o sea, hay menos espacio vacío donde puede fluir el aire, aumenta la carga de presión, hay una parte de la biopelícula que se vuelve inactiva, que no le va a llegar el sustrato, no le va a llegar el oxígeno, pueden haber zonas anórgicas inclusive, aquí se ve, y pueden haber canalizaciones. Esta imagen, lo que se obtuvo por resonancia magnética de un cubo con la biopelícula. Lo que vemos en amarillo es la biopelícula, no es el empaque. El empaque es ciego, perdón, el sistema es ciego al empaque. Hay varias cosas interesantes de esto, de esta parte. O sea, esto es la biopelícula, como crece, y es una biopelícula real respecto a un cubo, ¿no? Hay unas partes donde se ve que hay mucha biomasa crecida, y ahorita que se aleje van a ver como por ejemplo, ¿no? hay partes aquí que se ven que no
que no desarrollan una biopelícula. Entonces, la imagen de la biopelícula perfectamente bien repartida en este sistema es irreal. Hay zonas con mucha biomasa donde podemos esperar que va a haber alguna biopelícula anaeróbica, o sea, que no le va a llegar oxígeno inclusive, y otra que sí está muy activa. ¿Cómo interpretar, digamos, cómo interpretamos esto? Esta es una foto del empaque, tal cual, ¿no? Tiene aproximadamente 4 centímetros. Entonces hicimos una simulación, nosotros como si fuera una malla, como si fueran unos alambres que tienen el espesor promedio de esto, funciona esta malla, y las uniones las representamos, se llaman cubos de Steinmetz, es una imagen ahí, ¿cómo se llama? Geométrica, ¿no? Entonces simulamos el crecimiento de la biopelícula acá. Aquí está la malla, un punto unión de la malla. El principio de la malla tiene este espesor, y conforme va creciendo la biomasa va aumentando la biopelícula del sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que conforme va aumentando la biomasa, aumenta pues, la actividad reactiva por un lado, pero también la superficie de transferencia. Y eso pues es bueno porque a mayor de transporte, pues mayor cantidad de transferencia, pero eso va a llegar hasta cierto punto. En cierto punto, el área comienza a disminuir porque los efectos de las uniones estas van siendo mucho más importantes. Entonces, haciendo la simulación de este sistema, esta parte de aquí, este punto que va cayendo, es una simulación del tiempo de residencia. O sea, ¿qué hicimos? O sea, partimos del volumen inicial, cómo va creciendo la biopelícula. Entonces, el resto, que es el aire también va disminuyendo. Entonces, el tiempo de es el tiempo de reducción de residencia. Va aumentando, disminuyendo el volumen por donde puede pasar el gas, por lo tanto, el tiempo de residencia también va disminuyendo. Y vemos que disminuye pues, de una manera relativamente importante. Esta parte que está aquí con las rayitas es nuestro modelo, que sería la capacidad de eliminación, y tiene dos componentes. La primera es que al principio hay poca biomasa, va creciendo la biomasa, la reacción va aumentando también la superficie de transporte, por lo tanto eso mejora la reacción hasta cierto punto. A partir de ese punto, el tiempo de residencia disminuye, el área también disminuye y ya no toda la biopelícula es activa. Entonces comienza a caer, cae estrepitosamente la actividad. Entonces realmente hay un máximo donde está. Y esto pues corresponde también a la parte del área superficial. El área superficial aumenta como hasta 40% de biomasa, pues ya comienza a disminuir. Y estos son los puntos experimentales. O sea, digamos, es un modelo teórico basado en una malla que está bien repartida, digamos, que es ordenada, ¿no? Versus estos empaques. Entonces, bueno, aquí vimos que finalmente es el asunto, uno de los factores importantes de esto es controlar la biomasa. Y el siguiente punto pues era cómo se podía controlar la biomasa. Aquí montamos unos reactores con metanol y sulfídrico, y nada más para mostrar algunos efectos de lo que pasa con esos sistemas. Esa es la capacidad de eliminación, en general funciona muy bien, pero cuando comienza a haber demasiado crecimiento, como podemos ver en estas dos fotos, cuando tenemos 45% o 87% del volumen ocupado, como está, pues aquí la actividad entonces va cayendo. Entonces en ese momento, ¿cómo resolver ese problema? Pues bueno, aquí este es un trabajo de Tere García, que hizo la maestría con Sonia Arriaga, y pues lo que veíamos es que cuando el crecimiento de la biopelícula es muy fuerte, alcanzan a ver encima este es el empaque colonizado, como inclusive es tan fuerte el crecimiento que ni siquiera el líquido puede pasar a través de eso. Entonces bueno, ahí hicimos algunas pruebas con ozono, y también con peróxido, que funcionó mucho mejor el peróxido, y cómo el peróxido podía recuperar eventualmente la actividad, ¿no? Ya para terminar, pues el tema que estoy hablando de la infiltración, yo creo que ese es un tema
que tiene una tecnología. La tecnología para los problemas generales de este tema ya es una tecnología relativamente madura. Hay posibilidades en el uso de la biodiversidad para resolver problemas específicos y creo que es un tema muy interesante. Los retos es mejorar la robustez del proceso. Pues vimos, por ejemplo, cómo ir resolviendo. Queremos tener una buena cantidad de biomasa para que funcione bien el sistema, pero si estamos en esa zona, estamos en una zona muy peligrosa, donde si nos pasamos un poquito comienza a caer la actividad de una manera muy fuerte. Entonces, es importante encontrar la manera de controlar eso, el poder manejar bien este proceso. Un tema que hemos estado trabajando, no presenté nada, es que si podemos aprovechar esta experiencia para producir algo de interés a partir de los contaminantes. Hemos estado trabajando con metano, con algunas cepas metanotróficas que acumulan polihidroxialcanoatos, algunos acumulan grasas. Entonces creo que hay un reto ahí, tratar de resolver al mismo tiempo un problema de contaminación con la producción de alguna cosa de interés. Tratar de aprovechar la biología molecular, ahí es necesario ver de qué manera podemos usar esto en nuestro, no solamente para describir, porque eso sí funciona muy bien, describir lo que tenemos ahí, ya podemos encontrar muy buenas respuestas. ¿Para qué sirve? Requiere mucho más trabajo. Y bueno, los retos importantes, aire interiores, gases efecto invernadero, etc. Entonces, en el laboratorio ahorita estamos trabajando básicamente con metano. Estamos trabajando un poco también con estos consorcios alcalófilos mixtos, que son muy ricos. De hecho, tiene una actividad hacia nitrógeno que también muy interesante y que tenemos que comenzar a explotar. Y bueno, la parte de aire de interiores. Pues, muchas gracias y además el reconocimiento. En primer lugar, las bacterias, ¿no? Esas son las heroínas, las bacterias, los hongos son las heroínas invisibles, ¿no? Desconocidas, ¿no? El héroe desconocido. Y bueno, los diferentes colegas, Elías, hicimos una parte interesante del trabajo del azufre cuando él estaba parte del IMT. Los estudiantes de doctorado y algunos otros colegas. Pues muchas gracias. Muchas gracias Sergio por tu charla, muy interesante, buenas preguntas. Y antes de abrir las sesiones a las preguntas, me da mucho gusto que hay gente que sí sabe de fútbol. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario para el doctor Reba? Los leones negros de hoy. ¿Me vas a invitar a comer todavía? Claro, no, sí. Muchas gracias por la charla. Bueno, tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál es el destino de los filtros una vez que la cantidad de biomasa ha sobrepasado su límite? ¿Cuál es el tratamiento que se les da? Y el otro es, bueno, mencionaba que las velocidades de reacción de estos microorganismos son lentas. Entonces, suponiendo que si están en un lugar donde el flujo de contaminantes es mayor que puede soportar, ¿sería válido aumentar el número de filtros en lugar de aumentar el número de microorganismos en una columna? Ok, buenas preguntas. La primera, o sea, si el sistema hay taponamiento, ¿no? Hay que resolverlo definitivamente, porque finalmente los sistemas ya no funcionan. O sea, uno diseña un equipo con un ventilador que va a tomar de la fuente y luego pasar a través del reactor, y el ventilador está diseñado para obtener una presión de salida de tanque. Entonces, si esto se va taponeando, lo que va pasando es que la cantidad de aire que va pasando por el reactor, pues cada vez va disminuyendo. Entonces, en un momento hay que hacer una acción. O sea, lo que normalmente se hace con los reactores que se taponean, y eso tuvimos la experiencia de los grandes reactores que mencioné, se tenían que parar en un momento y someter a un lavado con álcali y con algunos tensoactivos para liberar toda la biomasa, o sea, lavarla y volver a arrancar los sistemas. En estos casos, con estas esponjas, pues a veces lo que hay necesidad es que abrir los sistemas y apretarlos para que suelte la biomasa,
o hacer un lavado, o sea, pero eso hay que hacerlo. Los biofiltros que se van sobreempacando cuando tienen mucha humedad, pues la única cosa es también lavarlos, ¿no? No queda, pero sí hay que hacer algo, porque no, los sistemas no pueden funcionar tapados, ¿no? Y bueno, los trabajos sobre la adición de ozono, por ejemplo, para controlar la biopelícula, o el crecimiento, o la adición de peróxido, como para atacar los polímeros extracelulares, entonces liberar la biomasa, son alternativas viables para tratamiento, ¿no? Tu otra pregunta era si poner reactores en serie. Esa es una posibilidad, ¿no? Por supuesto, pero quizá en ese caso convendría mejor buscar a lo mejor otras condiciones de operación, o a lo mejor otros microorganismos que pudieran tener mejor actividad para ese problema. Porque es más fácil para un reactor dado, en un momento dado, cambiarle las condiciones, por ejemplo, disminuir el pH o aumentar el pH, o inclusive reinocularlo, ¿no? Va a ser mucho más fácil de construir otro equipo. Pero son los retos, ¿no? Digamos, las plantas de tratamiento de aguas tienen los mismos problemas, inclusive las más tradicionales de lodos activados, ¿no? La parte de lodos activados se da el tratamiento y el siguiente es una sedimentación de los lodos, ¿no? Entonces, uno puede regular la cantidad de lodos que se recirculan al reactor, al primer reactor. ¿Qué te indica cuánto tienes que pasar? Pues fundamentalmente es el oxígeno disuelto. Entonces, si uno tiene mucha biomasa en el primer reactor donde está reaccionando, entonces el consumo de estas bacterias, sí, tienes buena eliminación de contaminantes, pero te puede bajar el oxígeno, y entonces eso ya impide que funcione toda su capacidad. Entonces lo va regulando, ¿no? En este caso, pues hay que buscar primero soluciones de ese tipo y luego hacer una ampliación de la capacidad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por favor. Sí, muchas gracias. Fue muy interesante la plática. Y algo que siempre nos ha estado insistiendo el doctor Fernández, que de los mismos problemas industriales puede salir un problema de ciencia básica muy interesante, y eso lo comprueba, ya me empieza a convencer. Y por otro lado, lo que vi es que este modelo que hicieron, que fue el trabajo posterior, para ver qué pasa con la biomasa en toda esta material absorbente, donde reacciona. Digamos, esto les permite también poder simular lo que va a pasar en la planta ya industrial, piloto y industrial, con este modelado para una reacción particular. Ahorita no. Nos faltó una parte del trabajo que bueno, finalmente, estudiantes de doctorado ya aquí hay un momento donde uno, como dice, hay que dejarlos ir y si te quieren regresar, y dicen, bueno, hay que dejarlos ir. Pero bueno, de hecho, porque aquí estamos hablando solamente del aspecto del transporte micro, o sea, esa escala, y la parte de la reacción. O sea, no tenemos, en la parte de la acumulación de biomasas, lo que no tenemos todavía acá acoplado es un dato que abre sobre la parte macro del sistema. ¿Cuál sería la parte macro? Sensores de caída de presión. O sea, poder acoplar en el sistema la caída de presión acá. Sí sabemos cómo hacerlo. O sea, hay que meter cuestiones que nos digan por dónde está el crecimiento de la biopelícula, por dónde están las obstrucciones, y ver si no hay un momento en donde a ciertas caídas de presión es necesario comenzar a hacer ciertas acciones sobre el sistema para hacer una acción preventiva sobre el taponamiento. Es complicado hacer modelamiento, porque vieron el cubito ese, ¿no? Digo, cuando vemos el cubo ese, o sea, te destruye el esquema de lo que es una biopelícula, ¿no? En nuestro modelito
es una aproximación sobre el sistema, que sí funciona en lo macro, pero ¿por qué de repente hay zonas que hay un poco crecimiento? ¿Por qué es una cosa caótica? O sea, sí hay para cierto tipo de matemáticas a lo mejor interesante sobre eso, pero creo que lo útil en este caso se podría ser trabajar con sensores de presión, porque eso te da una medida macro de lo que está pasando, quizás a diferentes alturas del reactor, ¿no? Para ver si ciertas partes están sometiendo, y a lo mejor hacer una estrategia de cambio de flujo. Por ejemplo, eso podría ser, digamos, tener un reactor que se pueda diseñar de manera que puedas alimentar a lo mejor en un momento dado a la parte de o sea, a veces arriba, a veces abajo, a veces flujo paralelo, flujo contra flujo, que es, de hecho hay algunos sistemas que funcionan así, o que puedas de repente alimentar a la mitad del reactor, ¿no? Y entonces aprovechar a lo mejor también el mismo flujo que va cayendo de líquido para lavar el sistema, ¿no? Hay partes, pero eso fíjate, digo, sí, en el ejercicio teórico avanzamos un poco en la parte de acoplar estos macros, ¿no? Que nos da una película sobre todo el reactor, no solamente sobre la película. Pero eso es más bonito cuando puedes meterle las manos a un equipo grande, ¿no? Y entonces trabajar con eso. Pero sí, es una parte muy bonita, interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Yo tengo la duda, cuando platicaba acerca del H2S, este compuesto es corrosivo y luego se produce H2SO4, que bueno, también es un ácido. Yo tengo la duda, ¿cómo es que pudieron trabajar o superar esto en cuanto a biofiltros? Y bueno, adicionalmente, en cuanto a la biomasa, ¿han pensado o han trabajado algo acerca de recuperación in situ dentro de los reactores para poder regenerarlas y no tener que sacarlas para la limpieza? Bueno, la primera de la parte del H2S, ¿cómo va? Ok, sí. Bueno, mira, ahí en la primera reacción, vamos a empezar con los equipos, los iniciales. La primera reacción es de H2S, produce azufre. Y esa de hecho es una reacción que sube el pH. Tiende a subir el pH. Y la siguiente reacción, que es del azufre hasta sulfúrico, no pasa mucho el pH. O sea, primero tienes solubilización de H2S que baja el pH, la transformación a azufre que sube el pH, y después del azufre a sulfato, que baja el pH. Entonces, los retos que nos pusimos al principio, no enseñé nada de eso, pero es una parte muy importante, es cómo podemos hacerle para parar la reacción en el azufre y retirar el azufre, ¿no? Es inevitable, o sea, si yo dibujara la reacción acá, no es una reacción consecutiva, o sea, un esquema de reacción no sería sulfídrico da azufre, azufre da sulfúrico, sino sería una reacción también, había una reacción simultánea al mismo tiempo. Sulfídrico da sulfúrico, sulfídrico da azufre, azufre da sulfúrico. Entonces siempre vamos a tener algo de sulfúrico, pero lo ideal es sacar el azufre lo más rápido que se produzca. Y de hecho, uno de estos reactores, de hecho mostré el sedimentador, ¿no? Que era parte del proceso. Bueno, sí, ¿se acuerdan? Lo mencioné. Es un sedimentador, o sea, cuando sale del reactor, pasarlo al sedimentador, de manera que el azufre precipite y lo podemos ir sacando y de esa manera controlar la producción de eso. Ahora, eso funcionaba muy bien cuando las cargas eran muy altas, teníamos un sulfídrico, un sulfuro, porque la misma actividad de las bacterias bajaba el contenido de oxígeno disuelto a niveles donde se favorecía la reacción esta. Pero cuando las concentraciones son muy bajas es prácticamente inevitable que se vaya todo hasta sulfato. Y entonces sí es un problema la gestión del pH, porque no quiere que pase. Una vez dicho eso, nomás para decir otra cosa, una parte que tampoco presenté aquí. Entonces nuestro trabajo que hicimos a pHs extremos pero ácidos. Porque entre más, si tú puedes adaptar tus poblaciones a pHs más ácidos, también los requerimientos de neutralización van bajando.
Y pudimos en ciertos momentos trabajar con estos reactores con pH alrededor de 1, ¿no? Que lo cual bajaba sensiblemente la necesidad de neutralización de luz. Entonces se fueron adaptando a pH mucho más altos. La segunda pregunta fue... Si se ha trabajado con algo de regeneración. Sí. Bueno, lo que pasa es que las bacterias, estas bacterias se regeneran o sea, están creciendo continuamente. O sea, no, un sistema de estos sin taponamiento puede funcionar años, a partir del primer inoculo que haces. O sea, no tienes que... Claro, pueden estar saliendo bacterias, ¿no? Que las vas descartando, pero el sistema funciona, o sea, no tienes que estarlo reconfigurando. ¿Algo más? No sé. Pues la parte de la malla como que resulta muy interesante y creo que tiene mucho más para hacer simulación, para enriquecer. Una cosa que se puede pensar es si lo que taponea es el crecimiento de la biomasa, entonces no podría diseñarse una matriz de este tipo de estructura que se regulara automáticamente, o sea que la biomasa creciera hasta un punto máximo y de ahí ya no pudiera crecer. O sea, aparentemente es indefinido, ¿no? Y Sí. crezca la biomasa, pero no habrá una forma de inhibir el crecimiento, ya sea por la geometría, por el flujo del aire o metiéndole algo que te permita tenerla en el máximo, ¿no? En el óptimo de... Sí. No, de hecho, si se te ocurre, lo vamos a militar, ¿no? Porque no está tan, no es evidente, no es evidente hacerlo así. Por eso hablaba de modelación. Sí, lo que sabe que el que no modela, eso sí simula, esa palabra. No, bueno, eso sería ideal. O sea, bueno, hay una acción que se puede hacer, por ejemplo, igual, antes de entrar a ozono, estas cuestiones, es también aumentar el flujo de líquido, ¿no? O sea, aumentar el flujo de líquido, eso te va a permitir lavar, digamos, ir lavando la biomasa. También, o sea, meter mucho líquido, ¿no? Entonces, el líquido que a la hora de estar bajando, se vaya arrastrando la biopelícula hasta que se establece un cierto equilibrio, ¿no? A través de las velocidades por la velocidad, y eso es una manera de controlarlo también, pero a veces no funciona. O sea, llega un momento que también, eso también logra que la biopelícula se vuelva más densa, y entonces ya la siguiente vez cuesta más trabajo. Sí, digamos, aprenden, digamos, de alguna manera, ¿no? Estas biopelículas. Pero no, sí sería ideal. O sea, a lo mejor lo que sí se podría hacer es pensar en hacer ¿cuál podría ser un tamaño de malla, ¿no? Digamos, que nos pudiera dar para ciertas condiciones las mejores propiedades en términos de la porosidad. O sea, nosotros hicimos el mallaje, se lo hicimos tratando de reproducir la foto, o sea, la malla del poliuretano original, ¿no? Sí, pero ese es un trabajo bonito. Sí. ¿Alguien más? Por favor. No es pregunta, es comentario respecto a las perspectivas de biología molecular. Quiero estar segura, ya es pregunta, quiero estar segura si se refería a caracterizar metagenómicamente sus consorcios, las condiciones. O sea, eso daría muchísimas respuestas a lo mejor a las mismas que se me pone el doc, ¿no? Buscar una manera de inhibir el crecimiento de las bacterias precisamente en cada punto de las condiciones en las que están viviendo. Yo voy a ser un poquito ahí polémico, ¿no? Pero yo, con los estudios metagenómicos que hemos hecho en diferentes trabajos, lo único que he hecho es confirmar mis hipótesis. O sea, las observaciones que vamos a hacer a nivel de macro y lo que vemos ahí, que si son las heterótropas, las autótrofas, aparecen ahí, y lo que nos va a aparecer, o sea, no he visto todavía nada que me sorprenda. O sea, de repente sí aparece por ahí un bicho raro, ¿no?
pero digamos, yo no sé qué hacer con esa información, ¿no? O sea, en esta cuestión vino de eso, está ahí, tiene alguna función, es relevante la función, como que a la fecha todavía no he encontrado algo que me podría decir, porque si la respuesta es la metagenómica, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que la pregunta es ¿qué están haciendo ahí cada uno de esos tasas? Eso no te lo da la metagenómica. A lo que me refiero es que involucrado con eso, no únicamente los tasas, sino hacer la minería genómica de esa metagenómica. Pero lo están haciendo, o sea, digamos, tendrías que ir a un nivel de profundidad, digamos, que va más allá de la genómica, ¿no? Obviamente no tienes que ver la transcriptómica, tienes que ver la metabólmica, ¿no? Toda esa cuestión vale la pena, o sea, vale la pena. No sé, digo, ahí es realmente una pregunta, no es un reto, ¿no? No es una provocación, ¿no? La formulación misma de las preguntas es todo un tema para discutir. Pues, sí, no, lo que estoy diciendo es que creo que lo puse bien. O sea, si la metagenómica es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Sí. O sea, y lo hacemos porque todo te lo pide, ¿no? No, sí nos dan, sí te confirma lo que digo, se degrada en esto. Alimentamos amoníaco. Bueno, pues obviamente van a haber bacterias que te van a oxidar el amoníaco, ¿no? Ahí en el sistema. En fin, como que siempre hemos encontrado lo que esperamos que vamos a encontrar por los medios que estamos metiendo. A mí me parecería que falta ahí algo como de la gente que puede sacarle todo el jugo a esto, ¿no? Y que valga la pena, porque también el otro asunto, si nos metemos con un sistema de estos y llegamos hasta las últimas consecuencias, no sé, a ver, tendremos que de entrada decir, bueno, a ver, o sea, hay tres cosas que me gustaría saber ahí respecto a esto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? En una de las figuras que nos mostraste, Sergio, se ve que la eficiencia de remoción es alta y luego incrementa la carga y baja un ciclo y luego las subidas se mantiene alta, básicamente a lo largo del experimento, y la carga sube. ¿Tienen caracterizado si esto modifica algo en términos de metabolismo de los consorcios que estén ahí, que estén ahí? ¿Cómo se adaptan las rutas, el metabolismo? Porque cada vez tienen más estrés debido a la carga, ¿no? Siguen siendo muy eficientes. Sí lo hemos hecho, no por ejemplo con un análisis metagenómico. Bueno, sí, en algunos casos sí lo hemos hecho con DGG, no hemos llegado a más de. Y sí hay un restablecimiento de la población. Y sí lo podemos ver también con algunas, viendo las reacciones intrínsecas, ¿no? O sea, en ausencia de fenómenos de transporte, sacando una muestra y metiendo los respirómetros. Y sí vemos que las poblaciones globalmente van modificándose, porque las velocidades intrínsecas van cambiando, o sea, la tasa máxima de conversión de sustrato y las KS también van haciéndose más sensibles. Hay una adaptación del consorcio a los sistemas, pero eventualmente llegamos a un punto de saturación, ¿no? O sea, el punto, digamos, con la sobrecarga de la película, yo creo que ese es un poco el mensaje con esos sistemas. O sea, hay una adaptación, que desde el punto de vista desde el punto de vista de los microorganismos cuando va seleccionando poblaciones que son mejores, también la biomasa va creciendo, pero en términos de la cantidad de biomasa tiene un límite, ¿no? Y en términos de la capacidad de transformación de los microorganismos llega también a un límite, y de ahí en adelante las capacidades van a ir disminuyendo, ¿no? Sí, son sistemas adaptativos. Sí. Hasta que llegue a saturación. Bueno, si no hay más comentarios, Sergio, muchísimas gracias.